Sí que hay algo que me importa cuando dices educación en valores. ¿Qué valores importantes, 3 o 4, destacarías principalmente en la educación? Para mí es importantísimo educar en el esfuerzo. Yo creo que hay muchos padres hoy en día que con la sobreprotección dejan de pedir cosas para que el niño no se frustre y con ello estamos transmitiendo a la gente joven que no te preocupes, que puedes ser un irresponsable, que ya hay alguien que va a ocuparse de las consecuencias, ¿no? Entonces, educar en el esfuerzo es fundamental porque una persona para tener éxito en la vida va a tener que esforzarse. Va a tener que esforzarse en el trabajo, va a tener que esforzarse en, bueno, pues en su relación de pareja, en su convivencia, en todo. El esfuerzo es fundamental. Por eso también hay que inculcar que el placer tiene que venir después del deber. Es importantísimo educar en el respeto. El centro educativo y la casa tienen que ser un lugar en el que se aprenda a respetar. El respeto es un valor indispensable para la sana convivencia. La disciplina, el tener unos horarios, el tener un orden, el tener una rutina. Sin disciplina la gente no consigue los objetivos, porque una persona disciplinada se entrena en autocontrol y fuerza de voluntad, que son importantísimos para el éxito profesional. Hay una investigación muy interesante que se hizo en los años 70, se llama el Marshmallow Test, en el que se cogió un grupo de niños entre 4 y 6 años y se les puso el siguiente reto. Se les daba una gominola, el marshmallow, ¿no? Una gominola, y se les decía, si eres capaz de esperar un rato sin comerla, yo te voy a dar un premio con una segunda gominola. Bueno, pues a esos niños se les hizo un estudio longitudinal durante 30 años. Aquellos niños que fueron capaces de elaborar estrategias para autocontrolar la situación y no comerse la gominola, resultó tener luego mejores notas académicas, mejores carreras profesionales, mejores profesiones, mejor remuneradas y menos índices delictivos. Y al final se concluyó que la capacidad de tener autocontrol y disciplina tiene un éxito mayor en la vida que la propia inteligencia. Así que educar en la disciplina para mí es un valor fundamental. Como padre, creo que no debemos recurrir al castigo. ¿Tú crees que son efectivos? ¿Cómo puedo hacer yo con mi hijo para solucionar este tipo de problemas? Pues es una pregunta muy interesante porque el castigo es un método de aprendizaje que se ha utilizado toda la vida, pero los padres tenemos que educarnos, reeducarnos. ¿El castigo es efectivo? Sí, el castigo es efectivo, no nos vamos a engañar, pero los daños colaterales del castigo son tremendos, porque cuando una persona, cuando tú castigas a un chaval, el chaval coge miedo, el chaval deja de tener confianza contigo porque tiene miedo a que vuelva a haber un segundo castigo. Entonces yo por supuesto no recomiendo el castigo. Existen otras técnicas de aprendizaje que son mucho más efectivas. El primero, el refuerzo. Significa estar pendiente de todo lo que el chaval hace bien para reforzarlo y para decírselo. Pero el refuerzo o el elogio no tiene que ser algo general del tipo eres un crack, porque no dice nada. El refuerzo tiene que estar basado en valores. Espero que te sientas orgulloso del tiempo que has dedicado a estudiar. Fíjate el resultado. Y sobre todo que te sientas orgulloso tú. No me siento yo orgullosa como madre por tu trabajo. El refuerzo es un buen sistema para cambiar, pero hay otros. Hay uno que se llama la sobrecorrección, que consiste simplemente en pedir al niño que repita lo mismo que ha hecho mal, pero de una forma adecuada. Si tienes a un hijo que en un enfado ha cogido y ha pegado un portazo tremendo, en lugar de ir detrás y decir, aquí no se dan portazos, se va a la habitación y le dices, por favor, ¿podrías salir y cerrar la puerta correctamente? Pero se lo pedimos con un tono conversacional y cuando lo haga le damos las gracias. Y luego también existe el aprendizaje vicario, el aprendizaje por observación de Bandura, que es el psicólogo que lo inventó. Por eso es tan importante el modelo de conducta que tenemos los padres. Entonces los niños aprenden cuando ven, así que tenemos que darles material visual en televisión, series, en internet, nosotros mismos, ser un modelo de conducta y dar información que ellos puedan copiar. El aprendizaje por observación lo trae un niño desde pequeño. Y si no queda otra alguna vez, en lugar de utilizar la palabra castigo, a mí me gusta más consecuencias. Hay una consecuencia, y es que si tú no estudias por las tardes, no puedes utilizar el teléfono móvil, porque el tiempo que no has utilizado para estudiar no se puede usar con la tecnología. Consecuencia mejor que castigo. Vale. Yo te quería preguntar con respecto al control que tienen los padres, por ejemplo, cuando sales con los amigos, ya sabes si te vas de fiesta o yo qué sé, por salir un rato, te controlan demasiado, te mandan WhatsApps y si no los lees te llaman, incluso llegas a pasar vergüenza. ¿Qué piensas con respecto a esto? Hombre, yo pienso sinceramente que es una equivocación.
O sea, que en parte te doy la razón, pero también hay que mirar la situación en su contexto. Va a depender mucho del adolescente, ¿no? Y del grado de autonomía que tenga esa persona. Yo entiendo que una persona que es responsable, que ha quedado con sus amigos, tiene que tener su espacio íntimo. Y si tú como padre estás interrumpiendo ese momento en el que te estás divirtiendo solamente por tener control sobre la situación, no estás permitiendo que tu hijo o tu hija se comporten de una forma fluida. ¿Qué recomendaría yo a los padres? Que simplemente dijesen a los hijos que, oye, si va a haber un cambio de planes, si vas a llegar más tarde, si ocurre cualquier cosa, por favor avísame. Y que el hijo o la hija cojan ese compromiso de verdad de avisar. Y también hay que enseñar a los padres a que aguanten un poquito la ansiedad que supone no tener control sobre la situación. Porque cuando antes no existían teléfonos móviles y nosotros de nuestra generación salíamos, no había ese control, no había esa necesidad. Claro. Hay muchos padres que dicen, bueno, es que antes tampoco había esos peligros. No es cierto, peligro ha habido siempre. Pero cuando tú sabes dónde está tu hijo, por qué ambiente se mueve, quiénes son sus amigos, tienes que dejar un poquito de espacio para que la persona se pueda relacionar con su gente sin la vergüenza que tú dices. Hay padres, por ejemplo, que te piden que hagas cosas que luego ellos no hacen. Te dicen que no cojas el móvil cuando luego ellos lo están cogiendo todo el rato, o cuando te dicen no grites, luego están ellos también gritando, dando voces. Entonces, ¿qué piensas respecto a esto? Yo vuelvo a pensar que tienes razón, que todo lo que me preguntas, tienes razón. Sí. Tenemos que empezar por pensar que los padres no son perfectos, no somos perfectos y cometemos un montón de errores, ¿no? Lo ideal sería que el padre que comete ese error tuviese, bueno, pues la nobleza de poder reconocerlo. Claro. Yo creo que cuando el padre reconoce un error delante del hijo y le pide perdón, también está elaborando un modelo de conducta basado en la imperfección, porque somos imperfectos y esto es lo que tenemos que transmitir a los hijos, pero en la nobleza de decir, me puedo equivocar y darte la razón. Yo creo que si hay una buena comunicación con tus padres cuando ocurra esto, en tu caso, en cualquiera, es mejor decir, mamá, que ahora me estás gritando. Y en esta casa hemos dicho que no se grita, pero en un tono conversacional, para que tu madre o tu padre no se sientan atacados cuando esto ocurre. Pero lo que hay que trasladar a los padres, por supuesto, es que si vamos a educar a los hijos en no usar la tecnología, por ejemplo, en momentos comunes, como es la comida, la cena, el desayuno, o en no dar voces, tenemos que ser los primeros que hagamos ese esfuerzo. Y no estaría mal decir a los hijos, oye, cuando veas que hago algo que está mal, dímelo, porque a veces es un hábito y no me doy cuenta. Yo la miro a ver si me va a pedir disculpas y no, o sea, no es capaz. Porque, es como muy orgullosa, entonces no... Pero no más que orgullosa es que muchas veces es difícil para los padres reconocer una debilidad o un error delante de los hijos porque piensan que así pierden credibilidad y al revés, lo que hace es ganarla. Cuando un padre reconoce un error delante de un hijo, se está convirtiendo en una persona humana y está empatizando mucho más con él. Le está diciendo, oye, somos iguales y yo todavía tengo muchas cosas que aprender. Queremos que mañana nuestros hijos se enfrenten a la vida, ¿no? Entonces... tenemos que trabajar la autonomía, pero ¿en qué momento hay que trabajar esa autonomía? Desde muy pequeño, ¿en qué momento crees que es adecuado? Mira, el momento es, hay niños que con 1 año y medio ya pueden recoger juguetes y otro que hace falta 2 años y medio, pero a esa edad siempre se pueden hacer pequeñas cosas aunque tú les ayudes. Con 2 años se le puede decir, vamos a recoger juguetes y le cogemos la manita, metemos los cubos dentro de una caja, es enseñarle a tener obligaciones y según la edad y según lo que el niño te va pidiendo, porque hay niños que con 5 años se atan solo los cordones y otros que con 12 todavía no saben. Entonces, según la edad y lo que el niño te va solicitando, tú tienes que soltar. Que hay muchos padres que por hacerlo bien y hacerlo rápido, no déjame que lo haga yo. Y en lugar de fomentar la autonomía, estamos fomentando una falsa sobreprotección, dejando que tu hijo, o sea, impidiendo que tu hijo aprenda a hacer las cosas solo. Así que hay que fomentarles, además, ese espíritu aventurero. El niño nace con espíritu aventurero. Yo solo. ¿Cuántas veces dice un niño, yo solo? Y los padres no lo dejan porque no lo ven preparado. Entonces, no solamente yo solo en lo que a ellos les apetece, sino que hay que ir dando pequeñas obligaciones para que todos colaboren en casa y cada uno se responsabilice de lo suyo. Es una cosa que nos preocupa a los docentes, ¿no? Es esa protección que hablas de las familias, sobreprotección de las familias sobre sus hijos y sus hijas, ¿no? Que al final la autonomía ni siquiera es algo que podemos conseguir en las etapas más frecuentes, en las de secundaria, bachillerato, siendo adolescentes, sino que siempre están protegidos y siempre están defendidos, incluso aunque hayan situaciones en que ellos no están actuando correctamente. Lo que decías antes, ¿cómo podemos implicar a que las familias favorezcan esos procesos de aprendizaje, especialmente el de autonomía, especialmente el que decías antes de la capacidad de esfuerzo? ¿Qué hacemos con esas familias que les están sobreprotegiendo? Yo creo que lo primero que hay que hacer es darles información y hay que decirles que la sobreprotección que haces con todo el cariño del mundo, pensando que tú estás evitando que tu hijo pase por una serie de emociones, como es el miedo, la frustración, la ansiedad, son importantísimas
importantísimas. Uno tiene que aprender a convivir con esas emociones y lo que hace la sobreprotección es evitar ese espacio. ¿Qué pasa? Que cuando el niño es un adulto, no sale de su zona confortable, no es valiente para emprender porque no quiere sentir la incomodidad de esas emociones. Entonces, cuando le damos información a los padres, porque yo lo veo cuando realizo talleres y les das información de que en su vida van a tener que enfrentarse a situaciones en las que hay que negociar, en las que se tienen que esforzar y que si tú eso no lo tienes entrenado, tendrás gente que no haga deporte, tendrás gente obesa porque no sabrá renunciar a la comida, tendrás gente que no se forme o que no estudie porque le supone un sacrificio. Cuando tú les hablas un poco de las consecuencias desastrosas en el futuro, los padres abren los ojos, pero tienen que tener esa información porque ellos creen que lo están haciendo bien. Entonces, ¿en qué tipo de cosas podemos fomentar esa autonomía? Bueno, pues el niño tiene que prepararse su bolsa de deporte y si no te la llevas y no te duchas, pues te pones la toalla de un compañero si te la quiere prestar. Y si coges un ojo en los pies porque no llevaste las chanclas para ducharte, pues es tu problema, ya te pondremos algo. O sea, tenemos que dejar que el niño sufra las consecuencias de no responsabilizarse de sus cosas. Pero hay padres que dicen, ya, pero si no me pongo a hacer los deberes con él, suspende las matemáticas. Pues que las suspenda. Y que se enfrente a que el profesor le diga, oye, vas mal. Y que se enfrente a tener unas clases particulares durante todo un año o a estar un verano estudiando. Hasta que uno no vive la consecuencia de su comportamiento, la gente no sabe actuar, ni aprende. Yo te pongo un ejemplo. Yo tengo un niño de altas capacidades, el que tiene 12 que ahora cumple 13, y el año pasado en primero de la ESO me dijo, mamá, ¿yo puedo jugar a la PlayStation entre semana? Y dije, Pablo, no lo sé. Digo, quiero que sea algo que te responsabilices tú. Tú eres el que tienes que decidir si tienes tiempo y organización para jugar a la PlayStation. Así que él lo decidió. Y al final del trimestre, no suspendió nada, pero me dijo, creo que no puedo jugar a la PlayStation porque he bajado mi nivel. Si yo llego a decirle al principio de curso, no puedes jugar a la PlayStation, hubiese tenido a alguien todo el trimestre diciéndome, ¿y por qué? Si me da tiempo, y déjame, y ya he acabado los deberes. Creo que el aprendizaje que tuvo él al darse cuenta que no podía compaginarlo todo como quería fue mucho más efectivo que el haberle impuesto el no poder jugar. Así tenemos que dejar que la gente viva sus consecuencias. Como pueden ser los ejemplos del chat. Cuando un niño se olvida de los deberes, ¿qué pasa? Ahí hay una madre diciendo, fulanito no ha traído el libro de matemáticas y 200 madres contestando, en mi casa no está, en la mía tampoco, espérate que le haga una copia. ¿Vale? Los niños también tienen chat. Si te has olvidado el libro, pregúntalo con tus compañeros, pero no le saques las castañas del fuego. No podemos dejar que nuestros hijos se enfrenten a un peligro real que ponga en peligro su vida, pero sí tenemos que dejar que se enfrenten a una bronca con el profesor, a que le llamen la atención, a que se sienta frustrado, a que le tenga un sobreesfuerzo en verano que estudiar por algo de lo que no se ha ocupado. Que no. Que si tu hijo se ha olvidado la merienda, que la había dejado puesta y preparada allí, ¿qué es su problema? Que no tienes que ir tú corriendo con la merienda al colegio porque el chiquillo se lo ha olvidado, que aquí no se muere ninguno por no tomar merienda un día, ¿no? Dejemos que se exponga, que llegue del colegio y te diga, ¿me he pasado un hambre? Bueno, pues mañana te acordarás de llevarte la merienda. Yo como padre me veo con problemas de comunicación con mi hijo, porque todas las preguntas que yo le hago es sí, no sé. En cambio, cuando le veo con sus amigos, pues su conversación es muy fluida y entra en todo tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar esa comunicación con mi hijo? Una pregunta, ¿vale? Ahora te voy a hacer una pregunta yo a ti. Cuando tú hablas con tus amigos, ¿hablas con tus amigos en plan tipo interrogatorio? ¿Qué has comido en el cole? ¿Y qué tal en mates? No. ¿Has hecho el examen? ¿Y fulanito qué te dijo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando tú hablas con tus amigos hay una comunicación bidireccional. Tú compartes conmigo y yo comparto contigo. Tú me cuentas cosas íntimas y luego te las cuento yo. Y estamos en un ambiente en el que no nos sentimos juzgados. Los niños y los chavales no comparten muchas veces con sus padres porque no hay una comunicación bidireccional. Hay información. Tú demandas una información que además a ellos no les interesa en absoluto, porque no les estás preguntando sobre las cosas que les interesan de verdad. Le estás preguntando sobre las cosas que te interesan a ti. Entonces es difícil que haya esa comunicación. Lo primero es saber qué interesa a nuestros hijos para hablar de esos temas. Lo segundo es compartir. Comparte tus problemas del trabajo, comparte tus problemas con amigos, pídeles consejos, hazles partícipes de tu vida, porque entonces ellos dirán, si para mi padre mi opinión es importante, el día que mi padre me pregunta a mí, pues igual también puede ser importante la que me diga él. Y luego con los hijos hay que olvidar la parte de juzgar, que enseguida nos dicen, fulanita ha empezado a fumar, ¡wow, qué horror, fíjate, a ti ni se te ocurra! Y cortamos la comunicación. Es mejor preguntar, oye, ¿y a ti qué te parece? ¿Tú alguna vez se te ha ocurrido? ¿Puedes contar conmigo si alguna vez tienes dudas? ¿Vale? Entonces hay muchas directrices ahí que lo pueden favorecer. Y luego hay que darles menos consejos y preguntarles si los quieren. Oye, respecto a esto que te preocupa, ¿querrías saber qué haría yo? ¿Querrías que te diese un consejo? Porque entonces despertamos el interés. Los padres estamos acostumbrados a decir, pues tienes que hacer esto, esto y esto, y a dirigir completamente su vida sin dejarles ni siquiera reflexionar. ¿Vale? Todo eso corta la comunicación.